Señoras y señores, la Corporación Educacional Masónica de Concepción le brinda la más cordial de las bienvenidas y fraternal bienvenidas a la presentación del libro Un modelo de desarrollo moral para la formación de estudiantes. Antes de comenzar, informamos a ustedes que en caso de emergencia las vías de evacuación están debidamente señalizadas y existirán funcionarios del Club Concepción a cargo de ellas para dirigir a las zonas de seguridad. Rogamos también apagar vuestros celulares o dejarlo en modo de silencio para no interrumpir esta ceremonia. Además, les informamos que estamos en vivo y en directo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo vía streaming a través de nuestra plataforma tecnológica www.coemco.cl. Queremos saludar al señor Luis Riveros Cornejo, Gran Maestro de la Logia de Chile, al señor Alejandro Guille Álvarez, Senador de la República, al señor Carlos Abel Jarpa, Diputado de la República, al señor Maximiliano Díaz Soto, Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, a los señores secretarios regionales ministeriales de Educación, Trabajo, Justicia y Deporte, también a los señores alcaldes de las comunas de Chiguayante y San Pedro de la Paz. Distinguidas autoridades masónicas, señores miembros del directorio, señores rectores de los colegios corporativos, señores integrantes de la directiva del Sindicato de Trabajadores, integrantes también de las comunidades educativas de los colegios corporativos, representantes del mundo educacional que hoy nos acompañan, señoras y señores, el directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, sostenedora de Colegio Concepción San Pedro, Colegio Técnico Profesional Los Acacios, Colegio Concepción Chiguayante y Colegio Fraternidad, agradece la presencia de todos ustedes en el lanzamiento de esta muy importante obra para nuestra institución, que es la consolidación de una intensa labor realizada por un muy destacado equipo de profesionales internos y externos. De esta forma, y en concordancia con nuestros compromisos con la educación de calidad y equidad, desde 1954 trabajamos por ser una institución líder en la formación de personas con visión de futuro. Para comenzar, dejamos con ustedes al presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, don Maximiliano Díaz Soto, quien brindará el discurso inaugural de esta ceremonia. Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, venerable hermano Luis Riveros Cornejo, senador señor Alejandro Guille Álvarez, autoridades de la región, autoridades educacionales, señores rectores, funcionarios de la corporación, invitados especiales, señoras y señores. En nombre del directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, presento los saludos fraternales a todos y todas en esta importante ceremonia del lanzamiento oficial del texto Un modelo de desarrollo moral para la formación de estudiantes de nuestra institución. Un especial saludo al senador señor Alejandro Guille Álvarez por aceptar nuestra invitación a fin de comentar el texto que hoy presentamos. Un saludo fraternal al Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, venerable hermano Luis Riveros Cornejo, miembro honorario de nuestra corporación, quien nos ilustrará con su palabra en relación al texto señalado. Para la Corporación Educacional Masónica de Concepción, presentar esta obra es de una trascendencia, relevancia e importancia muy especial. Nuestra institución, en sus estatutos, señala que tiene por objeto realizar labores educacionales y culturales en todos sus niveles, pudiendo para ello crear y mantener establecimientos de educación, cursos y actividades que contribuyan a la formación científica, intelectual, moral y física de todo el ciclo vital del hombre. Y el propósito fundamental de la corporación y sus colegios es proporcionar a las familias y en particular a sus hijos una alternativa de educación laica de excelente calidad, sustentada en los principios y valores de la orden masónica. En la definición y formalización de nuestro modelo educativo están los elementos estratégicos de la organización claramente contenidos en su misión, en su visión y en los valores universales
que la sustenta, como son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Nuestra corporación y su directorio, buscando siempre la excelencia en sus procesos formativos y educativos, sustentada en la política de la mejora continua, decidió constituir la Comisión de Formación en Valores, con la misión de revisar y actualizar los diversos aspectos de la docencia que se entrega en los colegios corporativos en el subsector de ética y moral. Al presentar este texto no puedo dejar de referirme a lo indicado en el informe final del Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, donde se afirma, comillas, la formación ciudadana es fundamental para la conformación de una comunidad humana sin principios comunes y una organización social que respete a las personas y que reconozca la igual dignidad de cada cual, es imposible progresar realmente. Esta formación abarca no solo al sistema escolar, sino que a todo el ciclo de vida de las personas. Las instituciones son las que interactúan y los estilos de vida predominantes en la sociedad. Por ello, la comunidad nacional debe esmerarse en construir un trato más honesto, respetuoso y solidario, promoviendo la formación constante para desarrollar sistemas de integridad en el ámbito público y privado que consoliden hábitos como los de la responsabilidad y la transparencia y así convertirlos en parte constitutiva de nuestra cultura. Esta formación debe estar en el alma de nuestro sistema educacional, se señala. Una que busque formar personas con conductas éticas y democráticas para que sea una institución clave en la prevención de la corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencia. Y en este sentido, el informe también señala que el sistema educacional debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes en al menos 4 ámbitos, para que desarrollen una identidad individual autónoma, con capacidad de tomar decisiones, para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos, para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad, y para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo económico sustentable con el entorno y con los otros. Finalmente, señala que el sistema educacional no parece estar preparado para formar a los ciudadanos desde esta concepción ética y democrática. Si bien la formación ciudadana y moral está expresamente descrita en los objetivos de las bases curriculares y del aprendizaje esperado, en la práctica no existen las condiciones, la organización y la cultura necesaria para lograrlo. Y las propuestas del Consejo Asesor Presidencial en esta materia señala: 1. Incluir la formación ciudadana en las bases curriculares. 2. Que el proyecto educativo institucional de cada establecimiento que concretiza las bases curriculares incluya de manera integral, transversal y pormenorizada la formación ética y ciudadana. Y 3. Que la formación docente incluya en su currículum una formación ciudadana, ética y pensamiento crítico y una disciplina curricular. De ahí entonces la trascendencia, relevancia e importancia del texto que hoy entregamos a las comunidades educativas de nuestra región y del país. Distinguidas autoridades e invitados, se ha recorrido un largo camino con participación de integrantes de todos los colegios de nuestra corporación, rectores, profesores, orientadores y psicólogos, expertos nacionales e internacionales, liderados por el presidente de la Comisión de Formación en Valores, nuestro querido hermano Farouk Alay Enrique, y el subgerente de Educación, don José Vilches Vergara. A todos ellos, como al directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, mis agradecimientos por este importante trabajo que estoy cierto será un gran y vital aporte para desarrollar la personalidad moral de nuestros estudiantes. Reiterar al señor senador don Alejandro Guillet Álvarez y al gran maestro de la Gran Logia de Chile, venerable hermano Luis Riveros Cornejo, mis sentidos y fraternales agradecimientos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de don Maximiliano Díaz. Queremos saludar también al Seremi de Desarrollo Social, don Patricio Torres, que también se encuentra con nosotros esta mañana. Señoras y señores, al reflexionar en torno a lo que se declara en nuestra misión y visión, apreciamos como elemento común los espacios de excelencia. Sumado a ello, uno de nuestros objetivos estratégicos que dice relación con promover la vinculación con el medio. Y es en este sentido que se han hecho las gestiones para contar en esta presentación con el senador de la República, señor Alejandro Guillé Álvarez, sociólogo y periodista de radio y televisión, magíster en ciencias sociales, de reconocida trayectoria en Televisión Nacional de Chile, en programas periodísticos como Informe Especial, Medianoche y la conducción del noticiario Central 24 Horas. Director de prensa de Chilevisión, panelista del programa dominical de debate Tolerancia Cero y conductor del noticiario Central. Presidente del Colegio de Periodistas de Chile durante el periodo 2004-2006. Trabajó en Radio ADN y en la red como conductor del noticiario Hora 20 y director en Santiago de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor. En la actualidad es senador independiente por la segunda región, por las comunas de Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. A continuación, señoras y señores, realizará la presentación del libro el senador Alejandro Guillé. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero ser muy agradecido con don Maximiliano, que ya amigo con mucho tiempo, con don Luis Rivero, amigo también de muchas experiencias, Carlos Abel, con que nos vemos regularmente en el Congreso para conspirar a favor de la democracia. Primero quiero decirle que puede ser un poco paradójico que inviten a un senador de la República a hablar de ética. Por lo tanto, debo reconocer que me siento halagado y no sé si me mandaron el libro para que aprendiera más de ética o para que la comentara, pero agradezco. Además por el respeto con que me han recibido, el cariño, me hace suponer que estoy en un buen escenario y ha sido por alguna virtud por ahí un poco desconocida. Pero yo quiero abordar este libro desde la experiencia que uno está teniendo y transmitirla, ¿no? Se dice que la clase dirigente chilena, tanto los grandes empresarios como los políticos, estamos en medio de una crisis ética, que nos falta ética. Entonces yo me puse a pensar, conflicto ético, ¿qué es un conflicto ético? Y yo siempre entendí que era cuando una persona se enfrentaba a un conflicto entre valores distintos. Por ejemplo, los periodistas tenemos nuestro propio código de ética para resolver los problemas de confrontación de valores que son habituales en nuestro desempeño. El más clásico es entre el deber de informar y el derecho a la privacidad. ¿Cuántas veces uno tiene que tomar una decisión de decir, esta noticia es lo suficientemente importante para que prevalezca el deber de informar o el derecho a informar o debo respetar la privacidad de la persona? ¿Qué prevalece? Pero es un conflicto entre cosas positivas. Por lo tanto, uno tiene que tener una formación ética, o sea, ser capaz de problematizar, de aprender, de tener criterios claros, de reflexionar para tomar una decisión. Y uno espera que todo profesional, que siempre se va a ver enfrentado a confrontación de ideas y de valores, sea capaz de tomar las mejores decisiones. Obviamente, en las distintas profesiones, la jerarquización de los valores, en virtud de qué prevalece, varía un poco. Por ejemplo, no me cabe duda que entre un periodista el deber de informar es más importante muchas veces y suele prevalecer sobre el derecho a la privacidad. Pero en un abogado que tiene que defender a la persona, probablemente siente que es el derecho a la privacidad que prevalece. Esos son conflictos éticos. Y una discusión en una sociedad es absolutamente legítima y necesaria. En otro plano de la vida también me ha pasado entre que la gente sepa la verdad, pero también el derecho a la compasión. A veces uno ve una persona que ha cometido una falta muy grave, y tiene el deber de informarla, pero de pronto ve que el daño que causa es más grande que el bien que puede producir. Y por último, finalmente queda el compromiso y la sensibilidad humana, la compasión. Lo mismo pasa cuando uno debe elegir entre el bien particular, que es legítimo, el derecho a la protección de la familia, de lo propio, frente al bien general. Todos hemos tenido momentos en que hemos tenido que tomar decisiones, y muchas decisiones en nuestra vida, por lo tanto, han sido producto de una reflexión
Y en la medida que hemos tenido una buena educación, hemos podido hacer reflexiones relativamente adecuadas. Y a veces nos hemos equivocado, o a criterio de otros uno se ha equivocado. Yo he enfrentado varios juicios por el tema de ejercicio en el periodismo, tanto bajo régimen militar como en democracia, y por lo tanto para mí este tema lo conozco bastante bien y lo he tenido que vivir. Y créame, hay muchas decisiones que uno tuvo que tomar, que estuvo muchos días reflexionando con uno mismo, porque finalmente la decisión que uno toma recae en uno y uno es responsable de sus actos o de sus omisiones. Eso es lo que yo diría es un conflicto ético. Pero en el Chile de hoy yo no veo que haya un conflicto entre valores. Cuando un político entra a establecer relaciones para obtener dinero de mala forma para hacer política, que es un viejo problema. Siempre ha habido una relación un poquito ambigua entre política y dinero. En general, antiguamente prevalecía la función pública. Es verdad que como no estaba regulado tampoco, se obtenía recursos de alguna manera y eso no quitaba que el parlamentario era capaz de hacer prevalecer los valores, las ideas, los esfuerzos programáticos de su colectividad. Y por consiguiente la población no lo advertía como un problema, porque la función pública prevalecía. Nuestros viejos políticos en Chile nos podemos sentir orgullosos. Salvo rarísimas excepciones, uno tiene una visión histórica de nuestra república de que en los momentos decisivos prevaleció el interés público. Había una cierta compromiso trascendente al hecho de ser representante popular. Y nuestros viejos lo podíamos criticar todo lo que quisieran porque había una cierta ambigüedad. Usted se acordará de las maletas de... ¿Ah? Maurás. Pero era plata para promover campañas, tener sedes partidarias, poder recorrer a las imprentas, a las radios, hacer política. Pero cuando uno empieza a percibir que hay algunos que llegan a la política para hacer dinero, eso ya es un problema. Y eso ya no es un conflicto ético, porque no es conflicto ético entre decidir entre cosas malas o entre una cosa buena y una mala y tengo una confusión. No, señores. El conflicto ético es exclusivamente un conflicto entre valores positivos. Y lo que estamos presenciando nosotros es que se ha ido perdiendo esa noción y lo que uno siente en sus élites, que empieza no en todos, pero muchos, ni siquiera diría en la mayoría, pero muchos, a prevalecer una ausencia total de normas apreciadas, de valores internalizados que le permitan actuar en función del interés público. Y el mejor caso es Soquimich. En Soquimich, por recurrir a los recursos de una empresa privada, se le permitió a esa empresa privada hacer cosas ilegales contrarias al interés nacional. Y terminó teniendo un manto de protección a aspectos de maltrato de su fuerza de trabajo, de sobreexplotación o mala explotación de recursos naturales esenciales para nuestro país. Aunque algunos se olviden y piensen que la industria salitrera es del pasado, hoy se venden más de 200 productos derivados de los productos que están asociados al salitre. Eso pocos los chilenos lo saben. Y ni hablar del litio, que parece ser un elemento natural esencial en las nuevas tecnologías. Por lo tanto, había futuro ahí, pero hubo una clase dirigente, o un sector, que en los negocios perdió todo futuro. Por lo tanto, ni siquiera se podría decir que los medios se sacrifican en aras de un fin superior. Cuando Maquiavelo habla, ¿no es cierto?, muchas veces habla del fin justifica los medios, hay un fin, finalmente, valioso. ¿Pero qué fin había aquí? Ninguno. Y por lo tanto la política se fue haciendo carente de sentido para la ciudadanía. Y eso es lo que estamos viviendo. Porque entonces, ¿cuál es la gran decepción? Un país que ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas, donde, sobre todo en la década del 90, comenzó a fortalecerse una emergente clase media, pero siempre extremadamente vulnerable, que no tenía derecho a la salud segura, porque todo dependía del buen ciclo económico, si era pequeño empresario, de una buena pega, si era profesional, o de la salud, que ante cualquier amenaza que le significara una pérdida de su capacidad productiva, perdía la salud, la educación, todas las garantías, todos los derechos. Esa clase media se fue haciendo extremadamente vulnerable, y a esa clase media se le prometieron muchas reformas. Y cuando la gente empieza a confiar que se van a hacer las reformas finalmente que han anhelado por más de 2 décadas,
Se entera que la clase dirigente que le está prometiendo las soluciones está comprometida en estas faltas terribles y por lo tanto no hay viabilidad a lo que se le está prometiendo. Se pierde la credibilidad en cuestión de semanas o meses. Y eso es lo que estamos asistiendo hoy. Le hemos fallado a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que tenían más expectativas y que nos alentaron con su voto. Eso es más que un problema ético, es la decadencia moral. Se han debilitado las ideas y creencias compartidas acerca de lo correcto y de lo bueno en nuestra sociedad. ¿Y por qué razón? Muchas razones. Pero hoy día es evidente que los fines justifican cualquier cosa. La codicia se ha instalado en nuestro país. Para uno es codicia económica, para otro es codicia política. El poder por el poder. Yo entiendo a la gente que quiere poder. Yo también postulé para tener una cuotita de poder. Pero es porque tengo un proyecto a realizar. Yo tengo una visión de mi región y una visión del país y quiero promover esa visión. Necesito poder, capacidad de tomar decisiones y ojalá legitimarlas por la vía de un discurso consistente que gane conciencia. Pero aquí se fue perdiendo todo aquello y por lo tanto estamos en una situación que la ciudadanía nos reclama. Pero además coincide en un momento de empoderamiento ciudadano. Las nuevas tecnologías no son neutrales. Pasó la era de la televisión y la radio, donde la clase dirigente desde los medios dirigía el país. Con las redes sociales hoy día estamos todos fiscalizados todos los días. Un estudiante fiscaliza a su profesor, a su rector, a su parlamentario. A mí me han pasado anécdotas, y voy a contarla por si alguna vez usted me vio en una situación incómoda. Pero recién llegado al Paraíso por Carlos Abel, me alojo en un hotel que se llama el Diego Almagro, que queda cerca del puerto. Y yo, hombre de mar, de costa en realidad, decidí salir en la noche a caminar desde el puerto. A la ida no hubo problema, pero a la vuelta se me pegaron como 3 chiquillas, de esas que son cariñosas. Y yo dije, alguien me saca la foto y hasta aquí no me llegué. ¿Cómo le explico a mi señora? Mi amor, no es lo que parece. O una anécdota en una visita presidencial más encima, cuando fuimos a Alemania y España con la presidenta de la República, en la noche madrileña, menos mal los protocolos terminaron temprano, salgamos a caminar y con un grupo parlamentario de todos los sectores, salimos a caminar y de repente entré a un barrio que después supe que le llaman La Chueca, el barrio gay. Y empezamos a caminar y la cosa se iba poniendo cada más peluda, pero nosotros íbamos a la Plaza del Sol, entonces yo veía de lejos la plaza, por las luces, pero teníamos que pasar por las cuadras, pues, y de repente quedaba la última cuadra y dije, ¡ush! Y de repente siento en la noche madrileña, ¡Don Alejandro! Un grito espantoso. Chileno, travesti parado en una esquina. ¿Qué hace usted aquí? No es lo que parece. Bueno, quiero dar un ejemplo para entender que además la ciudadanía en cualquier parte se saca una foto, o sea, estamos fiscalizados y eso hace que todo salga a la luz, todo se discuta, todo se quiera transparentar, todos quieren saber todo de todo. Y por lo tanto hay una fiscalización muy estricta en la sociedad. Y conductas que antes estaban en el límite, hoy día son condenadas. El país cambió, subió los estándares de exigencia. Entonces, por un lado, se relativiza la moral de la clase dirigente y aumenta el empoderamiento ciudadano. Cortocircuito. Total. Porque incluso estamos llegando a exceso. Por ejemplo, yo no debería estar acá. Porque dicen que los senadores no pueden desplazarse sino a su región. Eso son las últimas versiones y por lo tanto no podemos gastar nuestros pasajes visitando otras regiones porque estaría en campaña, teóricamente. Y además no se puede hacer campaña ni pre-campaña, la campaña solo en el periodo electoral. Entonces, quedo amarrado a mi región, tendría que estar moviéndome entre Santiago, Valparaíso, Antofagasta y eso. O sea, también empezamos a entrar al otro costado. Pero tenemos un problema. Lo que estamos pasando, en muchos casos, y asumámoslo, es que el país está débil desde el punto de vista moral. ¿Y por qué está débil? Porque abandonamos la educación. Seamos objetivos. El principal mecanismo donde una sociedad forja el carácter de su gente es la familia, la escuela, la iglesia, los partidos, las organizaciones a las que pertenece sociales, los scouts, para cuando uno es niño, donde enseña disciplina, valores, los clubes deportivos, todos son espacios donde aprende buenas cosas o malas cosas. Y se ha ido debilitando, se está produciendo una cierta sensación en nuestro país que esas instituciones se han debilitado en esa función. Y voy a ir a la educación, que es lo que nos interesa.
¿Cuál es el drama de Chile? Que llevamos sucesivas reformas sin que ninguna tenga consistencia. Yo desde el año 90 estoy escuchando de reforma a la educación en Chile. Que la LEGE, que la LOCE... Mire, una cantidad de reformas, una cantidad de recursos que se invierte y no llega al aula. El profesor sigue solo frente a su alumno. Y no ha cambiado mayormente la dinámica que se genera entre el profesor y el alumno, mientras toda una superestructura fiscalizadora encima. Y más encima al profe lo seguimos tratando mal, le pagamos poco, le tiramos cada vez más problemas, porque ahora la droga, todo, para el colegio. Los padres se han distanciado de la educación de sus hijos. Entonces el colegio empieza a ser el recipiente de todos los problemas de la sociedad. El profesor, casi como Leonidas de Esparta, conteniendo a las huestes. Bueno, es evidente que tenía que haber algún momento problemas, pues. Entonces la gran discusión hoy en Chile no es legal. Eso que estamos discutiendo en el Congreso, de normas más exigentes, para hacer más transparente todo, mire, si no cambia el alma humana, las normas se burlan de alguna manera. Le puedo asegurar que cuando estábamos haciendo la reforma tributaria ya los contadores de las grandes empresas tenían todas las maneras de eludir todo lo que estábamos haciendo. El que no puede eludir es la clase media. Porque además le tienen pescado el sueldo, así que... O tiene el fiscalizador a cada rato. Yo creo que se fiscaliza más a una pyme en Chile que lo que se fiscaliza a una gran empresa. Porque además son tan complejas. ¿Quién va a ir a fiscalizar a escondidas? Cuando además son entramados empresariales cruzados en todas las direcciones. Seguirle la pista ni con computación. Entonces, usted ve lo que va ocurriendo. Y empezamos a entrar en esta situación donde se nos decayó el orden moral, ya no tenemos claridad cuáles son para el chileno sus valores. Porque en realidad cuando uno habla de la formación ética, está hablando de no una cosa externa, no es una cosa de una obligación legal, no es cosa de una ley que obliga. Porque cuando usted actúa obligado por la ley, por el temor a la sanción, eso es un fenómeno externo. La verdadera ética y la formación valórica es interna, y eso nos lleva a la educación, no a lo jurídico. Esta reforma que estamos haciendo en el Congreso es casi para salvar la coyuntura, para aparecer haciendo algo, pero eso no va a ser decisivo. Lo decisivo es la batalla de la educación, y volver a una educación con sentido. Esa es la tarea de nuestro país. Y apunta a lo que es el libro. Y nos dice que la formación ética es parte del largo proceso educativo. No es cosa de un taller, de una charla, ni de una doctrina que se aprende. Es un proceso que dura toda una vida. Segundo, es un proceso que no necesita tanta doctrina, que ellas ayudan a reflexionar. Yo leo manuales de ética y especialistas en ética para discernir mejor, pero eso supone una materia prima ya forjada. Ya supone que la persona es correcta. Por eso que cuando los jueces condenan a un mal empresario por hacer negocios espurios y lo manda a un curso de ética, está perdiendo el tiempo, no están tomando el pelo. Porque no tiene moral. Y la moral no se aprende con talleres, se aprende en la educación lenta y progresiva. La doctrina teórica nos ayuda a reflexionar, a ordenar los pensamientos. Pero para ser una persona decente se necesita internalizar, hacer propias las ideas positivas como si fueran la realidad misma. No sé si alguna ley no tenga que hacer, me estoy acordando de un artículo que leí él cuando era estudiante, llamado Idea y Creencia. Decía, la idea es una elaboración intelectual, por ejemplo, una doctrina ética. Pero cuando el ser humano internaliza esas ideas y deja de percibirlas como ideas y las asume como la realidad misma, vive por ellas. Nadie muere por una ideología, solo por sus creencias, que son ideas, pero que son asimiladas como la realidad misma. Y la educación chilena se ha visto forzada a abandonar esta formación. Dejó la educación como un proceso global integrador. Cuando uno manda a un hijo al colegio, no lo manda para que aprenda lenguaje y matemática y rinda una prueba y después pueda ingresar a la universidad. Y nuestro sistema educacional se fue transformando en eso, en una competencia por PISA, PSU o la que se llame para tener mejor acceso a una mejor universidad. Fíjese que el resultado de esto, a la práctica, de las universidades más cristianas de Chile, divinas, papales, han salido la mayoría de estos profesionales que han inventado cuanta letra chica hay en el mundo del retail. ¿Dónde estaba la moral?
¿Dónde está ese aprendizaje interior de hacer el bien? ¿Y de qué sirvió la institución a la que pertenecieron o qué están haciendo en esa institución que le enseñan a trampearle con la letra chica los contratos de salud, los contratos de trabajo? Vaya a pedir un crédito. ¿Cuántas veces termina pagando el producto? Y el castigo si usted no cumple, porque la gracia es que no cumpla, porque ahí está la mayor utilidad. Bueno, quiero decirles con esto que se postergó y estamos pagando hoy día las consecuencias de un debilitamiento de la educación. Este debilitamiento ético y moral que hay en Chile es porque se debilitó el sentido de la educación. Cuando uno manda un hijo al colegio es porque quiere que le ayuden a que ese niño sea feliz, que sea una persona decente, que aprenda a relacionarse con su compañero, que aprenda a ser optimista, a confiar en sí mismo, a trabajar con otros, a relacionarse, a manejar sus conflictos, además de lo intelectual, por supuesto. Pero uno no lo mandó a la escuela para que rindiera una prueba, lo mandó a la escuela para que lo ayudaran a la familia a formar un ser humano. Y ese aprendizaje es experiencial, vivo de la experiencia. Si yo no tengo un profesor de la cual yo me sienta querido como niño, no voy a aprender. Lo sabían los viejos normalistas. Lo primero es querer al niño, que el niño se sienta querido en su casa y en el colegio. Eso es lo primero que tiene que conseguir una educación. Y por lo tanto en un colegio tiene que haber un ambiente donde los niños se sienten queridos por sus profesores. Si un niño no se siente querido por su profesor, no lo sigue en ningún proceso. Segundo, que le enseñe a convivir con sus compañeros. En el aula tengo que recrear la sociedad a la que sueño ese niño se integre a futuro. Trabajar en equipo, jugar roles distintos, en el proceso educativo, un rol activo, investigar, ser capaz de emitir pensamiento crítico, no inhibirlo, no humillarlo, no achatarlo, como pasa muchas veces con las metodologías tradicionales de enseñanza propias del capitalismo industrial manchesteriano, que solo necesitaban disciplina laboral y método, orden, pero no que se pusiera crítico el cabro. Pero nosotros hoy día en el mundo moderno necesitamos un espíritu crítico, creativo, capaz de adaptarse a las circunstancias que cambian, capaz de entenderse con los otros de igual a igual. A mí no me cabe duda, me lo contaba un ministro de Estado, una vez que fue conmigo a un liceo en el Bosque, el liceo 14, y entramos al colegio y ningún niño se puso de pie, los puros profesores, para recibir al ministro. Dijo, en mi época, cuando yo era alumno, dijo don Sergio Vitar, todo el mundo se ponía de pie cuando llegaba el ministro. Hoy día ya no. Pero hay una reflexión detrás, no es falta de respeto. Los cabros fueron súper cariñosos con el ministro, pero ya no lo ven como jerarquía. ¿Algunos de ustedes como padres, los hijos lo ven con jerarquía o lo ven más como un igual? Con más experiencia, con cariño, con roles distintos, pero la sociedad se igualó. Hoy día la sociedad es más igualitaria. Y eso pasa en todas las partes, en todas las instituciones jerárquicas como un partido político, son antijuventud. Porque el joven ahí no se siente querido, se siente usado. Porque las relaciones no son horizontales, son jerárquicas. Porque si no tiene 4 generaciones de antecedentes debilitantes en ese partido, no lo van a pescar nunca. Si no es de la familia tanto, la familia tanto, la familia tanto, usted no es nada. Jamás se rinde cuenta. Las directivas se eternizan. ¿Qué joven se irá a meter a eso? Y eso pasa en todas las instituciones del Estado que está haciendo crisis. El joven hoy, en el aula, aprende, se siente querido. Si no se siente querido, no va a pertenecer a ninguna cosa. Si no se siente respetado, si no siente que puede jugar un rol activo. Miren la reforma de la educación cómo se nos escapó de las manos. Porque no entendimos que hoy día las reformas se hacen con la gente y no para la gente. Esto no es una democracia tradicional representativa como teníamos hace 20 años atrás. Eso es una democracia donde la gente quiere ser participante de la toma de decisiones y que las reformas sean parte de ellas. Y lo quiere el profesor, lo quiere el alumno, lo quiere el paradocente, lo quieren los apoderados. Es nuestra reforma, somos los actores prioritarios y la clase política conduce. Pero nos impone el modelo, pues. Y eso es lo que no hemos entendido y por eso es que nos han fallado las cosas. Las mejores intenciones, pero ha fallado. Volvamos entonces a lo nuestro. Necesitamos recuperar en la educación y que en el aula y en la escuela se reproduzcan las condiciones de vida que queremos en la sociedad global. El respeto, la tolerancia, el sentido crítico, la capacidad de opinar, trabajar en equipo, jugar roles diferentes, tener con el profesor una relación de amistad. El profesor es un guía, un orientador, un motivador. Y esa convivencia es la que nos genera el clima para desarrollar un sentido de la ética y de la trascendencia.
En consecuencia, tenemos que ver esto no como un proceso burocrático de reforma, sino como realmente recuperar el alma de la educación. Y le estoy diciendo algo, esto es universal. Esto ha sido siempre así. ¿Dónde ha funcionado la educación? Donde ha habido respeto, afecto, espíritu de trabajo en conjunto, compromiso. Y el profesor, la enorme responsabilidad de ser el reflejo de lo que le quiere transmitir a su alumno. Los jóvenes respetan a los viejos cuando piensan distinto a ellos, cuando los ven consistentes, pero pierden rápido el respeto cuando pillan inconsistencia aún en el profesor más cercano a ellos. Así que el respeto se gana no siendo bonachón con el cabro y perdonándole las fallas y haciéndose el leso, porque el alumno ve debilidad en su profesor, afectuoso, pero es débil. Pero ese profesor que les exigió, que fue con las reglas claras, pero que le tenía cariño, por eso mismo lo exigía, ese es el profesor que lo marca. Y a esa educación tenemos que volver. El libro, voy cerrando, un modelo de desarrollo moral para la formación de estudiantes, es un trabajo práctico, hace una reflexión teórica de lo que estoy planteando, referido más bien a educación, propone un tipo de relación dentro del aula y además propone guías de trabajo para una educación basada mucho más en el esfuerzo del alumno que del profesor. El profesor sigue jugando el rol de guía, pero hoy día lo propio de esta sociedad es que el joven, desde que está en la educación, sienta que es un participante del proceso formativo, que él es el gran actor, pero que tiene que ser sometido a rigores, a exigencias, a evaluaciones, en la idea de aprender de la evaluación. No es la evaluación que sanciona, es la evaluación que enseña a rescatar dónde estamos bien y dónde tenemos debilidades. No es castigo, sino que es al revés, es una instancia del aprendizaje. Y esa educación es lo que se pretende contener en este libro, que realmente se lo recomiendo, es un libro muy práctico, está casi como sugerencias de trabajo, pero no se pierde en que la formación valórica no es una asignatura, es un proceso sistemático y transversal de todas las actividades del colegio, no solo las del aula, las de que se practican en el campo deportivo, las que se practican en los camarines, entre los compañeros de curso, en los patios y en las casas de cada uno de ellos. Nadie puede pretender formar valores como si fuera una asignatura intelectual, porque los valores se aprenden, se interiorizan. Eso se llama socializar, incorporar y hacer de uno aquellos principios básicos que orientan el comportamiento que una sociedad valora y protege. Libro oportuno. Además tenemos todo conocimiento de lo que es el trabajo que hace la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Estuve hace 2 o 3 semanas con Carlos Abel, también en la Escuela Concepción de Chillán, y hubo muy buenos almuerzos también, pero además hicimos trabajo académico, conociendo una experiencia maravillosa de un colegio fantástico. Por lo tanto, yo veo que hay consistencia en lo que se plantea en el libro y que reproduce muy bien el trabajo de sus profesores. Así que es un libro que uno lee con cariño y que es muy práctico, sobre todo para no solo los profesores, los padres que tienen que volver a recuperar un rol en la educación de sus hijos. No hay nada que le guste más a un niño que llegar a su casa y el papá le pida, venga, tráigame su cuaderno, quiero ver qué está aprendiendo. Va a ver cómo el chiquillo corre, porque ve que su padre está comprometido también con sus logros y que disfruta de sus logros. Esto no es solo una tarea para los profesores. Así que tenemos mucho que reponer en esta reforma educacional, no solo enderezar el rumbo a las reformas formales, sino que volver al sentido de la educación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del senador de la República, don Alejandro Guillé. Reitero, senador independiente por la segunda región, por las comunas de Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal. Queremos saludar también al Seremi de Justicia que se ha incorporado con nosotros, don Jorge Cáceres. Bienvenido. Y por último, para cerrar esta presentación, dejamos con ustedes a don Luis Rivero Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile y presidente de la Academia Laica de Estudios Contemporáneos, ILEC 21, ex rector de la Universidad de Chile, actualmente es candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Dejamos con ustedes a don Luis Riveros.
Muchas gracias, buenas tardes. Estimado Maximiliano, agradezco la invitación de la corporación para una tarea tan importante como esta. Estimado Alejandro, querido amigo, senador en segundo lugar, querido amigo en primer lugar. Estimado Carlos Abel Jarpa, diputado de la República, señores miembros del directorio de la corporación, autoridades de la ciudad y de la región, autoridades masónicas presentes, señoras y señores. Yo voy a dividir mis comentarios en tres miradas, en tres ópticas. Voy a hablar primero como ciudadano. Segundo, voy a hablar como académico. Y tercero, voy a hablar como gran maestro de la Gran Logia de Chile. Porque creo que amerita estas distintas miradas el trabajo que estamos comentando y que hoy día estamos, de alguna manera, presentando a la comunidad, sobre todo a nuestra propia comunidad escolar. Como ciudadano, ¿cuánto me habría gustado que esto estuviese ocurriendo con la educación pública de Chile? ¿Cuánto me habría gustado que una iniciativa para reponer la formación en aspectos de ética y moral de nuestros niños ocurriera en nuestros colegios municipalizados? Porque yo soy de los convencidos que la educación pública no es solamente para darle cobertura a los niños pobres, como acá se cree, sino que la educación pública es para servir como un referente, como un estándar, como una guía para el sistema educacional. Y por lo tanto, esto, que está tan bien hecho, habría tenido naturalmente ese efecto multiplicador con una educación pública, como muchos la soñamos, una educación pública influyente, organizada, bien fundamentada, bien diseñada, bien financiada, todas cosas que no tenemos y que sabemos han quedado permanentemente relegadas. También para aquellos que soñamos que ahora la prioridad iba a estar en la educación pública. Y hemos sabido entonces que no está en la educación pública esa prioridad y que por lo tanto seguiremos contando con liceos pobres, con escuelas públicas que van a ser de segundo orden, con profesores que están mal entrenados, pero también están en un sistema que no le provee todos los incentivos, las recompensas que necesitan, no solo desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista del estímulo a su carrera, lo que significan. Y entonces, claro, esto habría tenido un impacto, una dimensión distinta y habría, por supuesto, que multiplicado el efecto del tan buen trabajo que se ha hecho para publicarlo y sistematizarlo en el contexto, naturalmente, de los colegios de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Pero lo segundo, como ciudadano también, es decir, bueno, que también muchos habríamos esperado que uno de los primeros pasos en materia de una reforma educacional es reformar la educación. Y reformar la educación no tiene que ver con la propiedad de los metros cuadrados donde se desarrollan las actividades escolares, no tiene que ver necesariamente con los subsidios que se entregan por esto o por lo otro, sino que tiene que ver con lo que ocurre dentro de la sala de clases y tiene que ver con lo que le entregamos a los niños y tratamos de poner en su mente y en su alma. Y resulta que eso no se discute en Chile. Tenemos planes y programas retrasados desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es que los aspectos morales y éticos están fuera. Eso no importan. La formación valórica de nuestros niños no importa. Se supone que los estamos instruyendo, bastante mal por lo demás, en matemáticas y en lenguaje. Eso es importante, porque al fin del día hay que dar distintas pruebas, como ha mencionado Alejandro, y que sirven para muchas cosas, seleccionar estudiantes para las etapas posteriores, sirven también para los mecanismos de marketing de la educación, ¿no es cierto?, formal, pero en definitiva, la formación del hombre, de la persona que uno busca en un proceso educativo, no está allí. Tenemos, como digo, una formación retrasada.
una formación que está enseñándole a los niños con una óptica de los años 60 o de los años 70, para niños que están enfrentando la realidad distinta del siglo XXI. ¿Y nos hemos preocupado de eso? Dentro de tantas cosas e iniciativas no he visto una que efectivamente se concentre en preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer para formar a las nuevas generaciones. Y por eso me parece a mí que este libro también es muy oportuno, como una llamada de atención. Este libro, en definitiva, nos da el mensaje de que hay algo que no estamos haciendo, algo que no estamos haciendo bien, y que los niños no pueden seguir formándose en un vacío del punto de vista de sus valores, del punto de vista de su conducta ética, del punto de vista de la moral social. Y creo que una llamada de atención también para quienes tienen que tomar decisiones en estas materias y que parecen concentrarse solamente en aquellas cuestiones más operacionales, posiblemente también más mediales, pero mucho menos en estas que tienen que ver con el contenido de lo que queremos hacer. La única manera de evaluar significativamente lo que ocurre en educación es a la salida de la sala de clases, para ver qué cambio se produjo en el proceso de enseñanza. Y creo que ese foco no se ha mantenido. Y por el contrario, lo hemos distorsionado para llevarlo a distintas mediciones que, como digo, de instrucción tienen mucho, pero de efectividad también tienen poco. Como académico, muchas veces he mencionado esta sensación que tengo. Como académico enseño usualmente cursos de primer año en mi facultad, una facultad que recibe estudiantes de muy buenos colegios y hace un esfuerzo por incluir a otros estudiantes que vienen de colegios menos prestigiosos y menos caros, pero recibimos estudiantes que andan en los 700 puntos de la PSU. Es una facultad que tiene mucho posicionamiento en esa materia. Y no me deja de sorprender todos los años el shock que significa para un profesor darse cuenta de la pobre formación valórica de esos niños. Ellos creen que están ahí solamente como una cuestión instrumental, tratar de salir lo más rápido posible para poder ganar plata, además de pagar los créditos, la inversión que estoy haciendo, en definitiva, para que aumente mi valor, así como se dice en las empresas. Aumente el valor en la medida que hay una buena gestión y que hay más recursos de inversión. Pero el valor ellos lo conciben como precio, no del punto de vista profundo y significativo que debe abordarse, especialmente en estas generaciones que salen a mirar este nuevo mundo que obviamente no solo se nos viene encima, sino que nos agrede. Y entonces, claro, ahí uno se da cuenta de que hemos perdido el tiempo sustantivamente en la formación anterior, tanto básica como media y, por cierto, la preescolar, porque estos niños tienen una formación valórica muy pobre, porque estos niños perciben de la sociedad en la cual están inmersos los peores ejemplos para poder fundamentar una buena formación en aspectos éticos y morales. Y porque además, debo decirlo, estos niños tienen un muy mal entrenamiento en los aspectos concretos de la instrucción que se supone le estamos dando en el sistema educativo. O sea, son niños con pobres valores, no tienen matemáticas, tampoco se saben expresar, ni por escrito ni oralmente. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho durante todos los años anteriores? Y no nos hemos puesto a pensar en eso. Y las universidades, por lo menos las que tratan de hacerlo en serio, tratan de transformar el primer año en una especie de quinto año medio para ponerlos al día en aquellas cosas que necesitan. Y por lo tanto, eso también hace que la educación que reciben en la universidad también se minimice. Claro, y muchas veces nos hemos dado cuenta de esos problemas en carreras como medicina o en carreras como ingeniería comercial. Y entonces hemos puesto por ahí al final del camino un curso de ética. Un curso de ética que no tiene ningún efecto real
significativo. Muy tarde. No solo muy tarde, sino que además muy mal ubicado. Porque por lo menos a nivel de la universidad hemos aprendido que la ética no es un curso, sino que es un tema transversal, como se plantea también en este libro de una manera bastante insistente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema real de fondo, ¿no es cierto?, del punto de vista académico, es que la formación valórica es fundamental para que la formación profesional sea efectiva. No estamos educando máquinas, estamos educando personas que ejercerán naturalmente sus profesiones, claro, con un cierto espíritu, una cierta mirada hacia la comunidad. Y por lo tanto, esa formación valórica que tienen que traer es algo fundamental para que la universidad además funcione bien. Porque entonces la enseñanza universitaria, como estamos, yo la veo, se transforma en una cuestión avalórica, da lo mismo. Y he visto con pavor que hay distintas formaciones en la universidad en que realmente si los niños piensan A, B, C, si tienen valores adecuados o inadecuados, da lo mismo. Pero serán buenos calculistas, serán buenos geólogos, serán buenos médicos. Además tomaron los cursos de economía de la medicina. O serán buenos economistas. Pero claro, como no hay un piso, un substrato que traiga a estos niños con preguntas, con inquietudes, yo diría con desarrollos relevantes en la formación, ¿no es cierto?, de los aspectos éticos y morales necesarios, claro, la universidad actúa también en vacío respecto de eso y se concentra en aquello que se traduce en un solo denominativo, al cual también se han referido muchos. Una universidad profesionalizante, una universidad que nos forma individuos integrales, con una visión de sociedad, con una visión de país, con una visión de servicio, sino que son simplemente profesionales, que saben hacer lo suyo. Médicos que saben hacer sus intervenciones, economistas que saben hacer sus cálculos, ingenieros que saben de diseños, pero que en definitiva lo hacen en un marco que transmiten hacia la sociedad da lo mismo, del punto de vista, ¿no es cierto?, de sus connotaciones, valores y éticas. Y en consecuencia, claro que es preocupante esta ausencia que hemos venido mucho insistiendo hace mucho tiempo que es necesario abordar. Y yo me alegro que lo aborden los colegios masónicos porque es una excelente iniciativa y es el lugar propicio justamente para impulsar una materia tan importante como esta, que ojalá se replicase en otras condiciones en la educación chilena en su conjunto. Y no puedo más que suscribir las cosas que ha dicho Alejandro Guillé. Y por lo demás, si soy presidente de la República, él será mi ministro de Educación. Y quiero hablar como gran maestro. Yo me siento muy orgulloso de que este texto haya surgido de nuestra Corporación Educacional Masónica de Concepción. Una de las instituciones vinculadas a la masonería más prestigiosa y de mayor trayectoria en el país. Y que con esto da un ejemplo, que como he dicho, tendrá tantas virtudes multiplicadoras en términos de hacer crecer efectivamente la educación y de proyectarla y enriquecerla para que sea una educación más allá de una instrucción, que creo que es un esfuerzo encomiable que aborda la corporación, porque esto tendrá en el curso del tiempo que cambiar muchas otras cosas, otras miradas. Probablemente tendremos que dar la mirada a la formación científica, a la formación en letras, a la formación en las artes, también de una manera distinta, concordante con lo que estamos haciendo en esta adquisición
de estos sentimientos que estamos tratando de transmitir ahora o de ahora en adelante a nuestros niños, para que nuestros niños sean más tolerantes, para que nuestros niños aprendan que la verdad tiene una importancia sustantiva en la vida humana, para que estos niños aprendan que libertad, igualdad y fraternidad no son solamente tres palabras bonitas, sino que son principios que han permitido el desarrollo, el asentamiento de la sociedad occidental, para que estos niños comprendan que su futuro tiene que ver con esto, de compartir con los demás, de tener un sentimiento de solidaridad, de que solamente nos podemos entender como hombres y mujeres en la medida que nos comprendemos como miembros del género humano. Niños, en definitiva, que aprenderán de la sociedad humanista que todos buscamos, y niños que aprenderán también que el laicismo, como muy bien lo dice el texto, no es una cruzada anti-iglesia o anti-religión, no, es una cruzada para separar los temas. No confundamos los temas que tienen que ver con el ordenamiento formativo, con el ordenamiento del Estado, por cierto, con el ordenamiento de la educación, con aquellos que son los temas de fe y que son perfectamente todos ellos respetables, como han sido siempre y deben ser siempre respetados. Entonces me siento yo francamente muy orgulloso de que estos principios, que son los principios que están en la propia Constitución de la Gran Logia de Chile, la propia Constitución de la masonería chilena, están así escritos, sean ahora convertidos en elementos que se van a proponer en el desarrollo de la docencia en los colegios. Y que por lo tanto irán en paralelo con otra cosa que es muy importante, que es la formación ciudadana. Porque de aquí fluye lo otro. De niños que están inspirados en estos principios tendrán que ser también aquellos niños que tendrán entonces que empezar a adherir a una idea de funcionamiento de la sociedad que es distinto al que hemos vivido los últimos 30, 40 años. Entonces creo que este es un trabajo significativo y yo quiero felicitar a Farouk, que ha sido el líder de este trabajo y lo ha conducido, y han participado los profesores de nuestros colegios, han participado los rectores de nuestros colegios, gente talentosa. Me preocupé de ver, ¿no es cierto?, los currículos de varios de quienes participaron, ¿no es cierto?, con sus ideas, y me parece a mí que es un libro lleno de talento y que hoy día, claro, representa dos retos importantes, quizás tres, pero el primer reto es que tenemos que tener profesores para que hagan esto. Y eso es una tarea, porque si no queda en un buen libro que tenemos que poner en práctica de alguna manera y no podemos hacerlo a media. Y segundo, que este libro es mucho más que un ramo que se propone y que se entregará, sino que tiene que ver con actividades transversales, porque el profesor de matemática también tendrá que hablar de estas cosas, porque no podemos permitir que existe esta separación del que habla de ética, pero yo hablo de matemáticas nomás, no tengo nada que ver con eso. A mí me parece que ese es un reto importante. Y el tercero es cómo proyectamos este trabajo hacia la educación chilena en su conjunto, que a mí me parece que es tan importante. Y retomo aquí algunas de las cosas que ha mencionado Alejandro. Cuando uno adquiere esta formación en valores, cuando uno piensa cómo los niños se informan, cómo los niños obtienen sentimientos respecto a lo importante que son estos valores, bueno, los niños escuchan, aprenden de la experiencia. Y cuando esa experiencia nos dice que hay políticos que condenaron a la dictadura, pero que no tienen escrúpulos en ir a pedirle dinero al yerno del dictador, a mí me parece que ese es un ejemplo horroroso de cómo se hacen las cosas. Cuando hay todo un desfile de políticos que están siendo cuestionados por la forma en que han hecho sus propios negocios o iniciativas, bueno, los niños aprenden de aquello. Cuando desfilan sacerdotes uno tras otro por problemas de abusos sexuales, los niños aprenden también de cómo entonces ocurren las cosas. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, porque el ejemplo es la manera más real, más concreta
de enseñarle a los demás. No puede ser que ocurra que usted, decirle al niño, usted haga lo que yo digo, no haga lo que yo hago. Dividir el mundo en esas dos dimensiones, que en la práctica es una cosa, pero lo demás que está en ese libro es lo correcto, me parece a mí que vuelve una tremenda peligrosidad porque es una contradicción que estamos enseñando y cuyas consecuencias pagaremos prontamente. De manera que creo que, claro, este es un libro importante, un libro significativo, un libro que envuelve trabajo, que conlleva principios, ideas fundamentales, pero que también tiene retos que tenemos que enfrentar y tenemos que resolver. Y es bueno que así sea. Pero por ahora, por cierto, me siento tremendamente halagado de participar en la presentación de una obra que tiene tanto significado y que espero que tenga tanto impacto, espero, para la educación chilena. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las palabras a don Luis Riveros Cornejo, gran maestro de la Gran Logia de Chile y presidente de la Academia Laica de Estudios Contemporáneos ILEC 21, también ex rector de la Universidad de Chile. Actualmente es candidato al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Señoras y señores, antes de concluir la presentación del libro Un modelo de desarrollo moral para la formación de los estudiantes, les quiero decir que el texto ha sido entregado como obsequio a ustedes, nuestros invitados, asistentes, en el acceso al hall de este salón, en el marco de la política de vinculación de la institución y sobre todo con el convencimiento de que se trata de un trabajo que será efectiva y real aporte de la educación en materia regional y a nivel nacional también. La Corporación Educacional Masónica de Concepción agradece vuestra presencia y les invita ahora a compartir un café una vez concluida la presente ceremonia. Muy buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad.